Perdón, mil disculpas. Entonces, sigamos. Aquí tengo un mensaje. No estoy grabando. Ya. Entonces, continuemos. Entonces, miren, eso es la matriz cambio de base. Sí, o sea, la final que sigue siendo una matriz asociada. Por eso practicamos tanto en matriz asociada, porque este tema sí que sigue siendo matriz asociada, no ha cambiado en nada. Sí, sigue siendo lo mismo. Entonces, en este caso, sí, ¿qué dice la definición de matriz cambio de base? Miren, es una matriz asociada a la aplicación identidad. Lo que vimos, o sea, sigue siendo matriz asociada, no ha cambiado. ¿Sí? Y ya practicamos con este ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Pues miren, cuando a mí me pida la Sí, matriz, buenos días. cuenten. ¿Qué podría repetir, por favor? Que no lo entendí muy bien. A ver, vamos otra vez. Pensemos en la semana 13. Sí, pensemos en la semana 13 y creo que el último ejercicio que hicimos. ¿Dónde está? Chuta, hemos hecho un montón. No, más arriba. Más arriba. Ya, aquí. Pues verán, vamos a pensar en este ejercicio, ¿ya? Voy a llevar este ejercicio acá. Listo. Entonces verán, este ejercicio que usted observa me dice que tiene una transformación T que va de R2, perdón, de R3 a R2, ¿sí? Me da la aplicación y me dice que coge el vector R3 y lo transforma en un vector R2. ¿Sí? Entonces, mire, yo aquí conozco la aplicación lineal T. Sí, conozco la aplicación lineal T. Ahora, si yo le pido la matriz asociada, ¿cómo calculaba la matriz asociada? La matriz asociada a la aplicación lineal T necesita de una base B1 a una base B2, donde esta base B1 es base del espacio de salida y esta base B2 es base del espacio de llegada. ¿Sí? Aquí es igual a una matriz más grande que va a tener tantos vectores de coordenadas como tenga la base B1. ¿Cuántos vectores tiene la base B1 en este caso? 1, 2, 3. Entonces tengo 3 vectores de coordenadas. Sí, pero estos vectores de coordenadas, ¿hacia dónde hallo las coordenadas? ¿Respecto a qué? A la base del espacio de llegada, o sea, la base B2. Sí, pero ¿de quién obtengo las coordenadas? Por eso es lo que tengo tantos vectores como la base B1, porque yo necesito las coordenadas de la transformación de esos vectores, que en este caso los vectores son el vector 1, 0, 1, la transformación del vector 0, 1, 1 y la transformación del vector 1, 1, 1. Sí, ¿tiene hasta alguna pregunta hasta ahí, señor Cordero? Eh, o Bueno, sea que tenemos que sacar la transformación de las bases de llegada, ¿verdad? la transformación de las bases de salida. De salida. Claro, esta no se olvide. Mire, estos elementos, ¿de qué base son? De la base Ah, B1. Y la base B1 es un R3, o sea, es la base de salida. ya, Sí, sí, ya. ¿Tiene alguna otra pregunta? no, Ya. Pero, ¿qué es hallar el vector de coordenadas? Entonces ahí tenemos que volver vector de coordenadas. La transformación del vector 1, 0, 0, el vector de coordenadas de este vector hacia la base B2, ¿qué es? Siempre el vector de coordenadas, ¿qué les dije que es? Es una matriz columna. Entonces va a ser una matriz que solo tenga una columna. ¿Cuántos elementos tiene esta columna? Tantos tenga la base de llegada. Entonces, miren, en este caso, como la base de llegada es B2 y solo tiene dos vectores, entonces esta matriz columna, ¿cuántos escalares va a tener? Solo dos. Sí. ¿Y cómo calculaba estos dos escalares? Del vector que está aquí adentro, o sea, la transformación de este vector, yo necesito calcular la combinación lineal respecto a la base B2, que es la base en este caso
1, 2, más, menos 1, 1. Y al encontrar estos escalares, encuentro el vector de coordenadas. Pero ¿cómo hago esta igualdad? Ve, yo necesito transformar este vector, porque si no, no voy a poder hacer la igualdad. Entonces, ¿a qué es igual la transformación del vector 1, 0, 1? Si usted observa, como conozco la aplicación lineal, conozco el vector. Mire. Entonces aquí en este caso sería 1, 0, 1. Es decir, x es 1 y es 0, z1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1, 0 menos 1, menos 1. Este es mi vector transformado, el vector 1 menos 1. De este vector hago la combinación lineal y encuentro alfa 1 y alfa 2, como hemos estado haciendo siempre. ¿Sí? Pero ahora, señor Cortero, yo le pido lo mismo, pero no le doy la aplicación lineal. ¿Cómo hace? No podría, porque aquí, ¿cómo resuelve esta igualdad? No podría resolver esta igualdad, porque no conozco la transformación, o sea, no podría conocer que la transformación del vector es el vector 1 menos 1, y no podría establecer una igualdad con esto. Sí, ahora, pero ese problema no pasa en la matriz cambio de base. Sí, porque así yo no conozca la aplicación. Yo sé que la matriz asociada a la identidad, la transformación de la identidad, ¿qué va a seguir siendo? El mismo vector. Entonces, mire, es el mismo proceso, salvo que aquí, mire, en el vector de coordenadas, la transformación del vector, la transformación identidad de este vector 1, 1, ¿qué me da como resultado? El mismo vector. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Y que, o sea, con la identidad. Sí, sí, con la función identidad, ¿verdad? Cuidado, no confundir con la matriz identidad, con la función identidad. Pero, o sea que, o sea, la transformación es de la identidad, porque va a seguir siendo la misma. Ajá, o sea, póngase, si yo aquí le pongo la transformación identidad del vector x más 2. ¿Qué me da como transformación, señor Cordero? X más 2 igual. Es. Sí. Ah, ya. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien. Entonces, miren, eso es la matriz cambio de base. Como matriz cambio de base, como matriz cambio de base, sí, como sigue siendo una matriz asociada de la proposición que me preguntó el compañero al inicio, también va a cumplir, porque es matriz asociada. Entonces, ¿qué decía la matriz asociada? Para yo regresar, puedo cumplir con esta proposición 2, ¿no es cierto? Bien, si ustedes ven, es la misma. ¿Qué dice la proposición 2? Voy a recordarles. El vector de coordenadas de una transformación de un vector genérico es igual a la matriz asociada por separado por el vector de coordenadas de ese vector X. ¿Se acuerdan? Puedo separarles. ¿Sí? Pero esto es respecto a una base conocida, es decir, a una base B1 y a una base B2. Para que se cumpla esta igualdad, ¿qué debe mantenerse? Este B2 debe estar igualito acá y en diagonal debe ir este B1. ¿Sí o no que se debe cumplir? Recién vimos esa proposición. Como la matriz identidad, ¿qué digo? Como la matriz cambio de base es una matriz asociada, debe también cumplir con esta proposición. Entonces, miren, si ustedes ven la proposición que está acá arriba, es la misma, salvo con una diferencia que vamos a ver ahorita. Si yo aquí pongo el vector de coordenadas de la transformación identidad del vector X hacia una base C', por ejemplo, tiene que ser igual a la transformación de la matriz asociada a la identidad por el vector X. Como se debe mantener esta igualdad, aquí se debe mantener este C', aquí debe ser una base conocida S, y aquí en diagonal debe ser la misma base conocida S. Pero yo recuerdo que al ser la transformación identidad, aquí la transformación identidad de este vector, ¿qué les da? El mismo vector. Entonces, por tal motivo, aquí les va a quedar el vector de coordenadas de ese vector hacia la base C',
es igual a la matriz asociada de S a S' por el vector de coordenadas de X a S. Entonces, si ustedes están observando esta matriz asociada, ¿qué es lo que me permite hacer? Vean? En un mismo espacio, cambiar de base. Miren. Por eso se le llama matriz cambio de base. Porque en un mismo espacio me permite cambiar una base a otra. Miren. Entonces, lo que antes era el vector de coordenadas hacia S', ahora es el vector de coordenadas hacia S. Miren. Pero ¿esto qué sigue siendo? Una matriz asociada. Sí. Entonces, por eso se cumple también la proposición 2. La única salvedad es que aquí en realidad este elemento es el vector de coordenadas de la transformación identidad del vector v hacia la base b2. Pero como la transformación identidad siempre me da el mismo vector, queda el vector u. Esa es la diferencia. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, yo tengo otra duda. Y para Cuéntame. calcular, ¿cómo hacemos? Para ¿Cómo? para calcular la transformación, ¿cómo hacemos? Para calcular la transformación, Ajá. es que en ese caso o tiene la matriz asociada y de la matriz asociada regresa a conocer la transformación, o tiene la transformación y conoce la matriz asociada. Sí, pero esa parte es un poco larga, ya no le podría repetir, si quieren horas de consulta. Y si no, recuerden el ejercicio que hicimos la semana anterior, ahí hicimos ejercicios de repaso, e hicimos ejercicios como le doy la matriz y regrese a la aplicación, o le doy la aplicación y regrese a la matriz. Sí, bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Inge, y con Cuenten. esto que dice que volvemos al mismo espacio o volvemos a otros espacios. No le entendí esa No, parte. pues recuerde que la matriz Proposición. cambio de base solo trabaja en el mismo espacio. Entonces, esta matriz cambio de base, lo único que me permite es cambiar la base en el mismo espacio. Sí. Entonces, mire, al aplicar esta proposición, ¿qué es lo que estoy haciéndome? Lo que yo conocía un vector de coordenadas respecto a una base S, ahora con la matriz cambio de base voy a conocer el mismo vector, pero ahora las coordenadas a una base S'. Entonces, miren, esta matriz cambio de base me permite cambiar la base de uno a otro. ¿Sí? Entonces, es como que ahora yo estuviera en el mismo subespacio W. Aquí está mi vector, ¿no es cierto? Respecto a una base, yo que sé, aquí está la base S'. Mediante una matriz cambio de base, ¿qué logro hacer? Conocer este mismo vector, pero respecto a otra base, que en este caso sería una base S. Sí, eso es lo que me permite hacer la matriz cambio de base. O sea, ahora internamente yo puedo conocer el vector en otro lado. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, verán, a la matriz cambio de base, como sigue siendo una matriz asociada, también se le conoce como matriz de transición. Entonces aquí ya está lo que les decía en la clase anterior. La matriz asociada también es una matriz de transición. La única diferencia es que aquí se nombra al revés, ¿no? Si me digo que soy una matriz de transición, entonces soy de la base B2 respecto a la base B1. Y si soy una matriz asociada, soy de la base B1 a la base B2. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero a la final representan lo mismo, ¿ok? Bien, aquí nosotros podemos observar, miren un ejemplo. Otra vez, me dice, calcule la matriz cambio de base. Miren, y aquí, como ustedes ven, esta matriz cambio de base está en los polinomios de grado 1. ¿Necesito conocer la aplicación lineal T? No, por eso no me da, vean, la aplicación lineal T. Entonces, esa es la facilidad de trabajar con una matriz cambio de base, que no necesito la aplicación. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Como la matriz cambio de base, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo una matriz asociada, entonces va a ser una matriz grande, formada por vectores de coordenadas. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenga la base B1? ¿Cuántos tiene la base B1? Un vector, dos vectores. Entonces tengo dos vectores de coordenadas. ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? Hacia la base B2. Porque esa es mi base, en este caso, que me dice que es la base de llegada. ¿Bien? ¿De quién calculo estos vectores de coordenadas? De la transformación identidad
del primer vector con la transformación identidad del segundo vector. Mire. Entonces, de aquí, ¿qué me queda? Lo mismo, o sea, lo mismo que hemos estado haciendo en matriz asociada. Necesito el vector de coordenadas de la transformación identidad del vector 1 más t hacia la base B2. ¿Qué es esto? Una matriz columna. ¿Formada por cuántos escalares? Tantos tenga la base B2. Un vector, dos vectores, dos escalares. ¿Cómo calculo estos escalares? Del vector que quiero las coordenadas, que en este caso es la transformación identidad de 1 más t, tiene que ser igual a 1 más t, pues. ¿No ven que aquí por eso no necesito la transformación? Porque la transformación identidad del vector 1 más t es 1 más t. ¿Y esto a qué va a ser igual? A un alfa 1 por el primer elemento de la base B2, que es t, más un alfa 2 por el otro elemento, que es 1 menos t. Entonces, miren, para resolver esto me va a quedar alfa 1 por t más alfa 2 menos alfa 2 por t. Entonces, miren, para que esto sea verdad, yo voy a agrupar y me queda alfa 2 más alfa 1 menos alfa 2 por t. Entonces, vean, para que esta verdad se cumpla, este alfa 2 tiene que ser 1 y este alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser también 1, porque aquí es 1 por t. Entonces me queda un sistema de ecuaciones donde alfa 2 es 1 y alfa 1 menos alfa 2 es 1. Como está facilito, ni siquiera resuelvo. Alfa 2 es 1 y alfa 1 tiene que ser ¿cuánto? Alfa 1 tiene que ser 2. Miren. Entonces, por ende, mi vector de coordenadas ha sido el vector 2, 1. Miren. Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular el otro vector de coordenadas. Necesito este otro vector de coordenadas. Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo mismo que acabamos de hacer ahorita. La misma situación. O sea, quiero el vector de coordenadas de la transformación del vector 2 menos t hacia la base B2. ¿Qué es esto? Una matriz columna. ¿Cuántos escalares? 2, porque B2 sigue teniendo 2 escalares. Entonces, ¿cómo calculo? Este vector que está aquí, que sería la transformación identidad del vector 2 menos t, que es el mismo vector, ¿a qué es igual? A un alfa 1 por el primer elemento de la base B2 que es t, más alfa 2 por el otro elemento de la base que es este. Entonces, al resolver esto, ¿qué me queda? Alfa 1t más alfa 2 menos alfa 2 por t. Si yo esto agrupo, me queda alfa 2 más alfa 1 menos alfa 2 por t. Pues para que esta verdad se cumpla, alfa 2 tiene que ser 2 y todo esto tiene que ser menos 1. Mire, pues de aquí el sistema de ecuaciones me queda alfa 2 es 2 y alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser menos 1. Entonces, como alfa 2 es 2, me quedaría que alfa 1, ¿cuánto es? Alfa 1 es 1. Por lo tanto, mi matriz, mi vector de coordenadas, ¿qué ha sido? 1, 2. Como ya tengo estos dos vectores de coordenadas, mire, ¿qué puedo concluir? Que mi matriz asociada, que en realidad al ser respecto a la identidad es matriz cambio de base, pero es lo mismo, ¿qué matriz ha sido? La matriz 2, 1, 1, 2. Mire, y ya está. Esta es mi matriz cambio de base. ¿Qué sigue siendo? Una matriz asociada. Pero respecto a la identidad, a la función identidad. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora, aquí está, miren, es la matriz que les salió, ya les expliqué cómo sale. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja de trabajar con la matriz asociada? Aquí falta una cosa, perdón, con la matriz cambio de base. La matriz cambio de base, verán, solo la matriz cambio de base es invertible. O sea, siempre es invertible, siempre, no se olvide. ¿Sí? La matriz cambio de base siempre es invertible. Eso no pasa con la matriz asociada de forma general. Entonces, miren, la matriz asociada de aquí, esta matriz asociada a la aplicación T, no sé si sea invertible o no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso también trabajo con las matrices cambio de base, porque las matrices cambio de base siempre son invertibles. ¿Sí? Entonces, al ser siempre invertibles las matrices cambio de base, ¿sí? Como las matrices cambio de base siempre son invertibles, ¿se acuerdan de la proposición? ¿Qué pasaba cuando la matriz asociada
era invertible. Cuando la matriz asociada era invertible, señor Parra, Carlos, ¿qué pasaba cuando la matriz asociada era invertible? Señor Alquinga, Christopher, ¿qué pasaba cuando la matriz asociada era invertible? Interesante, verán que la otra semana es su prueba 2. Sí. La transformación sería biyectiva. Eso, muy bien, muy bien. Se supone que si la matriz asociada es invertible, la aplicación a la que está asociada esa matriz es, ¿qué cosa? Biyectiva. Y al ser biyectiva, ¿qué pasa? Existe la función inversa de eso. ¿Cómo? Por eso practicamos la otra semana, miren. Por eso les traje esos ejercicios. Revisarán. ¿Qué? Necesito que sepan eso. Ahora, ¿por qué? Porque si la matriz cambio de base siempre es invertible, ¿qué quiere decir? Que la función es biyectiva. Pero eso ya sabíamos porque es la función identidad. Pues la función identidad siempre es biyectiva. Pero al ser biyectiva, ¿qué me permite conocer? La inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre se va a cumplir la definición de la inversa. ¿Y qué decía la definición de la inversa? ¿Se acuerdan? Decir, si la función t es inversible, perdón, si la función t es biyectiva, automáticamente la matriz asociada a la función t desde una base B1 hacia una base B2, la inversa de esta matriz existe y es igual a la matriz asociada de la aplicación inversa, pero desde la base B2 hacia la base B1. Acuérdense de esa proposición. Hasta hicimos un ejercicio y con esto ya nos salía la función inversa. Mire. Pero si la matriz a cambio de base siempre es invertible, también se va a cumplir. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí en lugar de ser cualquier transformación, es la transformación identidad. Pero la transformación identidad, la inversa de la transformación identidad, ¿qué me da? La identidad. Por eso es que aquí, miren, ¿qué me permite hacer? Lo que me está diciendo esta proposición es que si yo ya conozco la matriz cambio de base de una base B1 a una base B2, también ya conozco la matriz cambio de base de la base B2 a la base B1. ¿A qué es igual? Esta matriz siempre va a ser a la inversa de esta. Entonces, miren, la matriz inversa de esta es la matriz cambiada a las bases. Miren, entonces cada vez que ustedes tengan una matriz cambio de base, por ejemplo, tengo la matriz cambio de base, yo que sé, de S' a S. Si yo calculo la inversa de esta matriz, ¿a qué va a ser igual? A la matriz de S a S'. ¿Sí? Entonces la matriz cambio de base de S a S' no es nada más que la matriz inversa de S' a S. ¿Y cómo calculo una matriz inversa? Determinante, cofactores. ¿Sí? Entonces miren, se me hace más fácil calcular, cambiar las bases de la matriz cambio de base. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Cuenten. pero para sacar la inversa, pero no de la identidad, sino de las otras transformaciones, de las matrices ampliadas, era 1 sobre determinante por la adjunta del mismo, ¿no? Ajá. Calculo. Pero otra forma de sacar la matriz inversa no era igualándole a la identidad y Sí, esa es la haciendo... otra forma. Pero eso les digo, o sea, de lo que decía ese día en clase, ustedes deciden cómo calcular la inversa. Si usted es experto escalonando, calcule con el teorema que pone la ampliada con la identidad. Pero si usted prefiere calcular determinante, use determinante. Como usted quiera verle, como usted quiera calcularle. Sí. O sea, a la final tiene dos métodos para calcular la inversa. O por determinante, o por la proposición que ponía la matriz ampliada con la identidad. No hay ningún problema. Sí. ¿Tienen alguna pregunta?
Bien, entonces miren, por eso es súper útil la matriz cambio de base. Miren, porque para mí es más fácil calcular algunas cosas. Entonces miren, por eso se cumple esta proposición. Miren, de lo que les acabo de explicar es la proposición. O sea, ¿por qué? Porque sigue siendo una matriz asociada. Entonces va a cumplir con la proposición de la función inversa. Entonces simplemente lo que me dice a mí es que si yo quiero la matriz asociada de B2 a B1, simplemente va a ser la inversa de la matriz cambio de base de B1 a B2. Y ya está. Entonces miren, en el ejercicio que nosotros acabamos de hacer en este, ¿qué tal si yo les pediría la matriz cambio de base de B2 a B1? ¿Yo cómo haría esto? ¿A qué va a ser igual? Solo con lo que hemos visto, esto va a ser igual a una matriz más grande. ¿Qué hace? Coge vectores de coordenadas. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenga la base B2? ¿Cuántos tiene la base B2? La base B2 tiene dos vectores, ¿no es cierto? ¿Dónde está la base B2? La base B2. Acá arriba está. Tiene dos vectores, t y uno menos t. Entonces aquí va a venir el vector de coordenadas de la transformación identidad de t hacia la base B1. Y el otro vector de coordenadas, la transformación identidad del vector 1 menos t hacia la base B1. Mire. Entonces, si yo calculo esto, mire, esto me va a quedar. La transformación identidad del mismo vector que me queda, el vector. Entonces, en realidad quiero el vector de coordenadas de t y el vector de coordenadas de 1 menos t. Mire. ¿Cómo calculo el vector de coordenadas? El vector de coordenadas es igual a una matriz columna. ¿Cuántos? Dos escalares. ¿Cómo calculo estos escalares? El vector t debe ser una combinación de alfa 1 por los elementos ahora de la base B1. Pero la base B1, ¿qué elementos tiene en su base? La base B1 tiene el elemento 1 más t más alfa 2 por el otro elemento de la base que es 2 menos t. Miren, este sistema de ecuaciones ya no está tan sencillo como el de arriba, ¿sí? Este sí ya está un poquito más complicado, ¿no? Entonces, miren, para yo resolver este sistema, esto me va a quedar alfa 1 más alfa 1t más 2 alfa 2 menos alfa 2t. Entonces, de aquí me va a quedar alfa 1 y 2 alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 1 menos alfa 2 por t. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, miren ahora todo esto. Recuerden que este vector t en realidad es como 0 más t, ¿no es cierto? Pues para que esto se cumpla, todo esto tiene que ser 0 y este elemento tiene que ser 1 nomás, ¿no? Para que sea igual a t. Entonces eso genera un sistema de ecuaciones donde alfa 1 más 2 alfa 2 tiene que ser igual a 0 y alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser igual a 1. Entonces miren, para resolver este sistema, aquí voy a hacer la matriz ampliada. Y esta me va a quedar 1, 2, 0. 1 menos 1, 1. Entonces, para resolver esto, yo haría fila 1 menos fila 2, 1, 2, 0, 0, menos 3, 1. Mire, podría de aquí a resolverles, ¿no? Voy a sacar el sistema equivalente. Alfa 1 más 2 alfa 2 es igual a 0 y menos 3 alfa 2 es igual a 1. Entonces, de aquí, alfa 2 es igual a menos 1/3 y por ende alfa 1, ¿cuánto tiene que ser? Alfa 1, en este caso me quedaría 2/3, miren. Entonces ya no fue tan fácil como el anterior sacar alfa 1 y alfa 2. Sí, miren. Entonces mi vector de coordenadas en este caso, ¿cuánto vale? Mi vector de coordenadas en este caso ha sido 2/3 menos 1/3. Ese es mi primer vector de coordenadas. Y lo mismo tengo que hacer con el otro vector. Miren. Pero aquí entra la proposición, ¿verdad? Como es una matriz cambio de base, como siempre es invertible, ¿cómo calculo la matriz asociada de B2 a B1 respecto a la identidad? ¿A qué dice que es igual? A la inversa de esta matriz. Entonces, miren, si ya tengo esta matriz, más fácil calculo la inversa. Entonces, ¿cómo calculo la inversa? Determinante. Determinante de esta matriz, ¿cuánto vale? El determinante de la matriz cambio de base de B1 a B2 vale 2 por 2, 4 y menos 1, 3. Ahora, cofactor. Cofactor de la matriz cambio de base de B1 a B2. ¿Cuánto vale?
Solo me interesa el signo, positivo. Quito columna, quito fila, 2. Solo el signo, negativo, menos 1. Solo el signo, negativo, menos 1. Solo el signo, positivo, 2. Ya está la cofactor, facilito. La adjunta. La adjunta de esta matriz, ¿qué es? Es la transpuesta de la cofactor. La transpuesta de la cofactor, ¿cuánto me queda? 2 menos 1 menos 1, 2. Bien. Y por ende, con todo esto, la inversa de la matriz de B1 respecto a B2, la inversa de esta matriz, ¿quién es? Es 1 sobre el determinante, que es 3, por la cofactor, que es 2 menos 1 menos 1, 2. Pero esta matriz, ¿quién es? Esta matriz se convierte automáticamente en la matriz cambio de base de B2 a B1. Mire, y ya está la matriz. Mire, solo este poquito en comparación de hacer todo esto. Y eso que aún ni siquiera terminé esta parte, porque me falta el otro vector de coordenadas. Pero si ustedes se fijan, miren, este es mi primer vector de coordenadas. Es la primera columna de la matriz inversa, ¿ven? Miren, sino que está multiplicado por 1/3. Entonces aquí va a quedar 2 sobre 3 menos 1 sobre 3. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Ahora, una observación aquí. Bueno, no, ya vamos a hacer en otros ejercicios, ¿ya? Sí, vamos a hacer en otros. Después les explico esa parte. Bien, ahora, ¿para qué hemos visto todo esto? ¿Cuál es la razón de ver todo esto? La razón de ver todo esto es que la matriz cambio de base solo me sirve en el mismo espacio. Entonces, imagínense en trabajar en el mismo espacio. O sea, no me serviría mucho en realidad la matriz cambio de base, ¿no es cierto? Sí, o sea, no me serviría mucho porque yo quisiera trabajar en otros espacios, como me permite la aplicación lineal. Entonces, ¿cuál es el chiste de trabajar con la matriz cambio de base? Lo que pasa es que yo puedo hacer más de un cambio de base. ¿Sí? Y eso me permite a mí conocer matrices asociadas de distintas bases. Por eso uso la matriz cambio de base. ¿Por qué, verán? Se supone que cuando yo trabajo con un espacio, ¿no es cierto?, hacia otro espacio, yo me puedo ir de este espacio a este con una aplicación T o con una matriz asociada. Sí, no hay ningún problema en eso. Pero yo cuando trabajo con la matriz asociada, solo puedo trabajar con unas bases. O sea, cuando yo calculo la matriz asociada, necesito la base del espacio de salida y la base del espacio de llegada. Acuérdense de los ejercicios que hicimos la semana anterior. No era lo mismo calcular la matriz asociada de una base B1 hacia una base C1 que calcular la matriz asociada de la base, C2, desde una base C1 a una base C2. ¿Se acuerdan que por eso les aclaraba? No es la misma matriz. Sí, o sea, yo dependo en la matriz asociada de las bases. Sí, siempre voy a depender de las bases. No me va a dar nunca la misma matriz, cambia. A pesar de que sea la misma aplicación lineal. Sí, porque dependo de las bases. Entonces, me va a tocar a cada rato estar calculando una matriz asociada, otra matriz asociada, siempre. Ahí entra la matriz cambio de base. Entonces, miren, ¿qué me permite hacer la matriz cambio de base? Me permite de esta matriz asociada con estas bases ir a esta matriz asociada con estas otras bases, ¿ven? Y sin la aplicación lineal. Entonces, ya es más fácil para mí calcular. Porque ya no necesito estar calculando a cada rato la matriz asociada. ¿Sí? ¿Cómo hace eso? Con esta definición. Que si ustedes observan, son las mismas. O sea, no ha cambiado en nada, ¿verdad? Van a ver por qué. Si yo conozco una matriz asociada de cualquier base, por ejemplo, de S' a S, esta matriz se supondría que es la que yo quiero conocer, es mi incógnita, es mi tesis, es la que yo deseo respecto a estas bases. Para yo formar esta proposición, necesito otra matriz asociada cualquiera conocida respecto a otras bases cualquiera. Por ejemplo, pueden ser una base B1, B2. ¿Cómo se puede pasar de una matriz asociada de unas bases a otra matriz asociada de otras bases? Con la matriz cambio de base. ¿Cómo?
la matriz cambio de base, como solo trabaja en el mismo espacio, necesita hacer dos cambios. Un cambio de base al espacio de salida y otro cambio de base al espacio de llegada. Pues así yo puedo cambiar bases, ¿ven? Con la matriz cambio de base. ¿Y cómo se arma? Como hicimos hace un momento. Esta base que quiero conocer se mantiene aquí. Y se acuerdan que aquí va un espacio vacío, como ahora ya es una base conocida S', esta base viene al otro extremo. Bien. Y en el intermedio vienen las bases conocidas, que en este caso sería aquí B1 y aquí B2. Y ya está. Así cambio de bases en una misma aplicación. Miren. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, miren, en el ejercicio que nosotros hicimos de repaso la semana anterior, ¿dónde estaba? A ver, creo que estaba por aquí. No, este no es. Un poco. Miren. Aquí se acuerdan, miren, era el que yo les decía. Si se dan cuenta que aquí estoy calculando la matriz asociada de C1 a C2. Pero yo ya calculé la matriz asociada de B2 a C2. Entonces, yo lo que les decía, siempre me va a dar distintas matrices. ¿Ven? Esta matriz es diferente a esta, porque la matriz asociada, a pesar de que es de la misma aplicación lineal T, cambia por las bases. Por eso, miren, hicimos todos estos procesos y encontramos diferentes matrices. Sí, pero ahora con lo que sabemos, ya le puedo aumentar. Y ahora, utilizando el cambio de base. Pues miren, ya no es necesario volver a calcular la matriz asociada. ¿Qué hago? Cambio de base. Entonces, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi matriz asociada incógnita? Ahora es esta. Entonces, dice, a ver, la definición dice, la matriz que quieres conocer, que en este caso es esta. ¿A qué va a ser igual? A la matriz conocida. ¿Pero cuál es la matriz conocida? La que ya calculé, pues esta ya calculé. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la matriz que ya es conocida de B2 a C2. ¿Qué debo hacer? Dos cambios de base. Un cambio de base para la salida y un cambio de base para la llegada. ¿Cómo se forma? Esta base se mantiene aquí, esta base se mantiene acá. Esta base C1 se mantiene acá arriba. Y en diagonal se mantienen estas bases. Aquí B y aquí la base C2 que ya le puse acá. Y ya está. Y ya conozco, ¿ve? Sin volver a calcular la matriz asociada. ¿Por qué? Porque solo debo calcular el producto de estas tres matrices. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Para eso usamos la matriz asociada. Y ahora, Dije una esta otra... pregunta. Cuéntenme. El cambio de base siempre tiene que ir a los extremos, no puede ir a la mitad. No, pues es que usted hace el cambio de base, recuerde, del espacio de salida y en el espacio de llegada. No se olvide que la matriz cambio de base solo funciona en el mismo espacio. Entonces la forma de conectar eso es hacer un cambio de base al inicio y un cambio de base al final. Sí, Sí. Sí, disculpe una pregunta. ¿Podría repetir cómo van las bases para hacer este cambio de base por ya, multiplicación? no hay problema. Verá, señor Castro. Pensemos, justo verá, en esta parte. Yo los cambios de base puedo hacer incluso entre bases del mismo espacio, ¿ve? Como aquí. Entonces, en este caso, es como que a mí me diría, a ver, tienes la transformación o quieres conocer la matriz asociada de B2 a B1, pero mi dato es la matriz cambio de base de B1 a B1. Sí, o sea, puedo hacer esto. O sea, pensemos que esta es mi matriz asociada conocida y esta es mi matriz asociada incógnita. Entonces, ¿qué dice la definición? Mi matriz asociada incógnita siempre va a ser igual a la matriz conocida. O sea, usted para armar esta proposición necesita una matriz conocida. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Por ambos lados va a multiplicar por la matriz cambio de base. Sí. Y aquí va a venir la matriz cambio de base respecto a la identidad. ¿Sí?
Pero ¿cómo se colocan las bases? Como yo quiero conocer esta matriz que es mi incógnita, esta base B1 va primerito. Y esta base B2 va al final, o sea, extremos con extremos. ¿Sí? Y para empatar y poder calcular las matrices cambio de base, en la diagonal vienen las bases conocidas. Y ya está. ¿Tienen alguna pregunta? Miren, y aquí está la proposición. Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí. Ya. Así armaría. Ahora, una cosa que tampoco está aquí, sí, por favor, verán. Pero, observación, solo en la matriz cambio de base. O sea, solo en la matriz asociada respecto a la identidad. Cuando ustedes calculen la matriz asociada o la matriz cambio de base, desde la base, cualquier base, a la misma, me da la identidad siempre. Sí, pero solo con la matriz cambio de base. Sí, verán que les estoy diciendo. ¿Sí? Ahora, si yo les pido la matriz asociada a una aplicación T, que ya no es la identidad de S a S, no necesariamente me da la identidad. Sí, cuidado, aquí no. Pero en la matriz cambio de base, siempre me da la identidad. No se olvidarán. Sí, no se olvidarán. Eso falta en esta parte. Ya, creo que está más abajo, pero bueno. Entonces, miren, aquí está otro ejemplo, ¿no? Entonces, miren, me dice aquí, miren, aquí, si se dan cuenta que yo no conozco la aplicación F. Miren. Entonces, en este ejercicio yo no podría calcular la matriz asociada. ¿Qué tendría que hacer? De alguna forma conectar esto y calcular la aplicación F. Sí, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué yo no podría hacer? Porque necesitaría la transformación del vector 1, 0. ¿Y cuánto vale? No puedo, porque no tengo F. No sé cómo transformarle. Entonces, miren, yo aquí no podría hacer este ejercicio si no sé cambio de base. Porque aquí ya no me da la aplicación F, solo me da la matriz asociada. Entonces, ¿cómo puedo calcular la matriz asociada de la base B2 a la base de 2? No puedo, no hay F. Yo de alguna forma entonces con esto yo tendría que volver para poder calcular. Sí, entonces ahora por eso es esta proposición para ya no volver. O sea, yo ya no quiero volver con la aplicación, no quiero conocer la aplicación, porque yo ya sé que al tener la matriz asociada, esta matriz era isomorfa con la aplicación F. O sea, me da lo mismo trabajar con la aplicación o con la matriz. Entonces, ¿para qué quiero volver? Sí, esa es la idea de esto. Entonces, miren aquí, lo que le decía al señor Castro. Como ahora yo quiero conocer esta matriz asociada, esa viene a ser mi incógnita. ¿Sí? ¿Y cómo se arma esta proposición? Con la matriz asociada conocida. ¿Cuál es la matriz asociada conocida? Esta, vean, porque esta me da de datos. Entonces aquí viene la matriz asociada de las bases B1 a las bases D1. Pero ¿y cómo hago este cambio de base? Como debo cambiar en ambos espacios, por ambos lados le multiplico y hago un cambio de base. ¿Sí? ¿Cómo? Este extremo se mantiene aquí y este extremo B2 se mantiene acá. Y las bases intermedias en diagonal. Aquí viene la base B1 y aquí viene la base D1. Y ya está. Ya encontré mi matriz cambio de base. Ya encontré la matriz sin necesidad de conocer la aplicación F. ¿Por qué? Si se dan cuenta que aquí, miren, esta matriz es mi dato. Pues no la necesito. Perdón, esta matriz es mi dato. Ya no tengo que calcularla. ¿Qué tengo que calcular? Esta matriz cambio de base y esta matriz 2 cambio de base. Entonces, a la final, tengo que calcular esas matrices. Entonces, la matriz cambio de base de la base de 1 a la base de 2. Acá es igual a una matriz más grande, porque esta sigue siendo matriz asociada, ¿no es cierto? Respecto a la aplicación identidad. ¿Cuántos vectores tiene de 1? 3.
¿Cuántos vectores tiene D2? También tiene 3. Mire, pero aquí un secreto, ¿verdad? Es un secreto esto. Sí. Cuando a mí me dé que voy de una base a otra base y una de las bases es la canónica, para mí siempre es más fácil calcular la matriz cambio de base cuando voy respecto a la canónica. Siempre. Sí. Entonces, miren, a mí, yo puedo calcular esto. No hay ningún problema. Pero va a ser más largo para mí. Para mí. Si ustedes desean calcularle así como está, no hay ningún problema. Pero para mí, como sugerencia, es más complicado. Es más largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si yo primero calculo? En lugar de calcular, yo sé que necesito la matriz cambio de base de D1 a D2. Pero ¿qué tal si yo primero calculo de D2 a D1? ¿Por qué? Porque D1, en este caso, es la matriz canónica, que es la base canónica. Y siempre que yo vaya hacia la canónica, es más fácil calcular la matriz. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué es la matriz cambio de base? Una matriz asociada. ¿Cuántos vectores de coordenadas tiene? Tantos tenga D2. ¿Cuántos vectores tiene la base de 2? 1, 2, 3. Entonces tengo 3 vectores de coordenadas. ¿Hacia qué base? Hacia la base de 1. ¿Sí? ¿Quién viene aquí? La transformación identidad del primer vector de D2 es este. Pero la transformación de ese, ¿qué me da? El mismo. Ya. La transformación identidad del segundo vector, que es 0, 1, 1. La transformación identidad del vector 1 menos 1, 1. Pero como voy hacia la base de 1, que es la canónica, ¿qué quedamos? Que es el mismo vector transpuesto. Miren, ya encontré la matriz asociada. Si se dan cuenta. Facilito. Ahora, ¿y por qué encontré esa primero? Primero porque es más fácil calcular. ¿Sí? Y como yo en realidad no necesito esta matriz. Yo sé que no necesito esta matriz para este ejercicio. Pero yo puedo conocer la matriz de D1 a D2. ¿Por qué? Porque la matriz cambio de base, como siempre es invertible, como ya tengo esta matriz, calculo la inversa de esta. Y para mí es más fácil calcular la inversa de esta. Mira. Entonces, vean lo fácil que es calcular la inversa. La inversa de esta matriz, ¿qué primero necesito? El determinante. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz cambio de base de D2 a D1? El determinante, vámonos por aquí. Positivo 1, que multiplica, quito columna, quito fila, 1 y menos 1, 2, me queda 2. Positivo 1, que multiplica, quito columna y quito fila, 1. ¿Cuánto me quedó el determinante? 3, ya está. Cofactor. Cofactor de la matriz cambio de base de D2 a D1. ¿A qué es igual? Me interesa el signo. Positivo, columna, fila. 2. Negativo, columna, fila. Menos 1. Positivo, quito columna, quito fila. 1. Negativo, quito columna, quito fila. 0, menos 1. Con el negativo que tenía, 1. Positivo, quito columna, quito fila. 1. Negativo, quito columna, quito fila, menos 1. Positivo, negativo, positivo, quito columna, quito fila, menos 1. Negativo, quito columna, menos 1 y menos 2, con el menos que ya tenía, 2. Positivo, quito columna, quito fila, 1. Ya está la matriz cofactorial. Sí, la adjunta. La adjunta de la matriz cambio de base de D2 a D1 es la cofactor transpuesto. Listo. Por lo tanto, la matriz inversa, ¿qué va a ser? La matriz inversa de D2 a D1, la inversa de esta matriz, ¿qué ha sido? 1/3 que multiplica 2 menos 1, 1. 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 1. Pero esta matriz, ¿quién es? Esta matriz es la matriz de D1 a D2. Y ya está. Mire.
Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Pero ahora, si ustedes desean calcular la matriz cambio de base de D1 a D2, es lo mismo. Sí. Como les decía hace un momento, si ustedes es más fácil calcular la inversa, calculan la inversa. Si para ustedes es más fácil armar el sistema de ecuaciones y calcular cada vector de coordenadas, calculen el vector de coordenadas. ¿Sí? Miren, y con esto ya tengo la primera matriz. Inge, disculpe. Cuéntenme. O sea, cuando apenas le va a sacar el cambio de base de D2 a D1, ¿eso es respecto a D1 o respecto a D2? Este de Ahí. aquí, o sea, el primerito que yo obtengo es respecto a D1, sino que aquí me olvidé de ponerle D1. Sí. ¿Por qué le hice respecto a D1? Porque D1 es la base canónica. Y cuando yo voy hacia la base canónica, soy el mismo vector transpuesto. Ya, muchas gracias, Inge. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, la otra matriz cambio de base que también necesito, que es de la base B2 a la base B1, veo las bases antes de hacerla. La base B1 es la canónica. Ah, entonces esta sí me sirve así como está. Tal como está me sirve. No hay ningún problema. Porque voy hacia la base canónica. Esto está facilita. Entonces siempre una de las dos es facilitada. Entonces, para calcular esta, ¿qué va a ser igual? Una matriz más grande, formada por vectores de coordenadas. ¿Cuántos vectores de coordenadas? ¿Cuántos tenga la base B2? La base B2 tiene 1 y 2. Ah, entonces aquí vienen dos vectores de coordenadas. Hacia la base B1. Pero la base B2 está formada por el vector, ¿qué vector? 1 menos 1 y 0, 1. La transformación identidad de 1 menos 1, ¿qué sigue siendo? 1 menos 1. La transformación identidad de 0, 1, 0, 1. Como voy hacia la base canónica, ¿a qué es igual esta matriz? A la transpuesta de eso. Ya está, ya la calculé. Facilísimo. Por eso siempre ir hacia la canónica es lo más fácil. ¿Sí? Y ahora sí, como yo quiero la matriz asociada de la aplicación F, pero de la base B2 a la D2, es igual a la primera matriz, que ya la tengo, vean, es esta. Miren. Entonces me va a quedar aquí 1/3 por la matriz 2 menos 1, 1. 1, 1 menos 1. Menos 1, 2, 1. ¿Qué multiplica a la matriz que me daba de dato? Vean. La matriz que me daba de dato era esta matriz de 3 por 2, que es 1, 1, 1. Mira. 1 menos 1, 2. Y por la otra matriz cambio de base, que es esta, que es la matriz 1 menos 1, 0, 1. Ya está. Mire, ya está. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, de sugerencia, siempre hagan las matrices de tal forma que sea más fácil. Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes asocian estas dos, ya no hay ningún problema que resuelvan primero el producto de estas dos. Pero me va a quedar una matriz un poquito más grande. Sí. ¿Qué tal si mejor hacemos primero estas dos, de tal forma que me quede una matriz un poco más pequeñita? Sí. Entonces, siempre elijan el producto que sea más fácil para ustedes. ¿Sí? Entonces, miren aquí. Simplemente al hacer el producto de estas matrices, yo voy a hacer primero de estas dos ya. Entonces sería fila por columna, me quedaría 2 por 1 y por menos 1. ¿Cuánto me quedaría esto? Me quedaría 2. Luego, fila por columna, ¿qué me quedaría? 2 menos 1 y menos 2. Esto me quedaría menos 1, ¿ven? Facilito. Fila por columna. Aquí me quedaría menos 1, 0, 2. Aquí me quedaría menos 1, menos 1, hasta ahí tendrían menos 2. Y por 2 me quedaría 4, entonces me quedaría 2 nomás, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 1, perdón, fila por columna. Me quedaría 1, menos 1, 0, 1. Fila por columna. Menos 1, menos 1 sería, no sería positivo.
sería 2. Y con el 2 que tengo acá me quedaría 4, ¿no es cierto? Y por esta matriz. Mira. Finalmente, ¿esto qué me quedaría? 1/3 por fila por columna. 2 y más 1, 3. Fila por columna. 0 menos 1. Listo. Fila por columna. 2 y menos 2, 0. Fila por columna. 2. Fila por columna. Menos 3, ¿no? Fila por columna. 1. Esta es mi matriz asociada de la base B2 a la base D1. ¿Cómo hicieron con el producto de estas tres matrices? Mire, ¿necesité la aplicación F? No necesité. Mire, sí. Pues miren, aquí prefiero hacer así. ¿Sí? Y ahora aquí ha estado bien, la observación que les decía. Cuando yo voy de la misma base, en la cambio de base, cuando voy de la misma base a la misma base, me queda la identidad. Siempre. ¿Sí? No se olvidarán de eso. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿para qué hemos visto todo esto? Todo lo que hemos visto, o sea, todo lo que hemos visto ha sido nada más para llegar a este tema. Sí, todo lo que hemos visto es para llegar a este tema. Entonces, por eso nos demoramos practicando la semana anterior con esos ejercicios y voy a tratar de hacer otro poco más de cambio de base. Porque todo lo que hemos visto desde matrices, desde suma de matrices hasta ahora, es para llegar a este tema, que se conoce como valores y vectores propios. ¿Cuál es el sentido de este tema? Que con este tema ustedes pueden resolver cualquier tipo de problema lineal, cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden resolver cualquier, creo que ustedes son de electrónica algunos, la mayoría creo. Pueden resolver cualquier tipo de malla, cualquier tipo de redes, cualquiera, el que ustedes quieran, ¿sí? Incluso hasta el más complicado, cuando no pueden hacer por las leyes de Kirchhoff o por nudos, pueden resolver con esto, ¿sí? Cualquier tipo de control, sí, cualquier sistema como tal. Entonces es importante estos valores y vectores propios, sí. Ahora, aunque ustedes no lo crean, la definición de esto es lo más sencillo posible. ¿Qué es un valor y un vector propio? Lo que pasa es que, miren, nosotros hemos visto que si existe un espacio y otro espacio, yo puedo ir del uno al otro con una aplicación. Ahora, esto es equivalente a una matriz, ¿no es cierto? Sí, ya vimos que todo esto se puede equivaler mediante una matriz, sí, asociada a unas bases. Ahora, hemos visto que esta matriz, mediante una matriz cambio de base, se puede conectar con otra matriz diferente. Sí. Y ahora nosotros vamos a ver que todo esto se conecta a través de un escalar por un vector. O sea, ahora le volvemos hasta más fácil. ¿Sí? De lo que antes era una función, le vimos como una matriz, ahora a esta matriz le vamos a ver como un escalar por un vector. Mire, se vuelve incluso hasta más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo conectar una aplicación mediante un escalar por el vector. Todo aquel escalar y todo aquel vector que cumplan con esta condición se conocen como valores y vectores propios. Sí, todos aquellos que cumplan con esta condición son valores y vectores propios. No se olvidarán. Entonces, miren, si a mí me dicen, tengo un vector propio, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la transformación de ese vector se puede expresar como un escalar por el vector. Eso es un vector. ¿Qué es un valor propio? Si a mí me dice, tengo un valor propio, lambda, me está diciendo que la transformación de un vector cualquiera
se puede expresar como este valor propio por el vector. Esa es la definición de valor y vector propio. Siempre y cuando el vector no sea el cero vector del espacio. ¿Por qué? Porque aquí lo que falta en esta definición es que el valor propio y el vector propio son únicos. Sí, o sea, a este valor propio, en este caso que le llaman lambda, está asociado un vector propio. Sí, por eso al vector propio se le llama vector propio asociado a ese valor propio. Sí. Entonces, con el cero vector no pasa eso. ¿Por qué? Porque yo puedo poner lambda por el cero vector. ¿Qué me va a dar? El cero vector. Entonces, ya no es un valor único. ¿Sí? Porque aquí el cero vector para cualquier escalar cumple. No importa. O sea, aquí va a ser 3, 2, 1, menos 1, el que yo quiera. Entonces ya no es un único valor asociado a ese vector propio. Y eso hace que el vector propio, que el cero vector no sea considerado como un vector propio, como un valor propio. Sí. Entonces por eso en esta definición, excepto para el cero vector. ¿Sí? Entonces el cero vector no puede ser un vector propio. ¿Sí? Mira. Entonces todo aquel que cumpla con esta definición se conoce como valores y vectores propios, donde el escalar que cumple se llama valor propio y el vector que cumple se llama vector propio de la aplicación asociado al valor propio. ¿Sí? Entonces, miren, pensemos, antes de seguir, que entiendan esta definición. Como en este ejemplo. Tengo la aplicación que coge un R2 y le transforma en otro R2. Sí. Ahora, pensemos que yo aquí tengo el valor... tengo el valor 1, 2. Quiero que le transformen al vector 1, 2. ¿Cuánto da el vector 1, 2? Si yo le transformo me quedaría 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. Esa es mi transformación. Sí. Pero miren, yo observo. Yo de aquí digo, puedo sacarle al 5 como escalar porque es un R2 y me va a quedar 1, 2. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, yo le puedo expresarme a la transformación del vector 1, 2 como un escalar por el vector 1, 2. Mire, ¿qué estoy diciendo? Que la transformación de un vector X se puede expresar como un escalar por el vector X. ¿Qué es eso? Definición de valor y vector propio. Por tal motivo, ¿qué puedo decir? Ven, que 5 es un valor propio de t. Y el vector 1, 2, ¿qué es? Es un vector propio de t asociado al valor propio 5. Miren, ¿por qué? Porque si no es 5, no me va a dar 1, 2. ¿Sí? Por eso les digo, mira, es único ese valor propio que está asociado con ese vector propio. Es único. Porque no me puede dar con otro valor. Miren, ¿qué tal si yo pongo el vector, solo pónganme el vector 1, 0, ¿no? ¿Cuánto me da? El vector 1, 0, si yo pongo aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 4. ¿Puedo de este vector sacar algún escalar para que me quede el mismo 1, 0? No puedo. No podría. Imposible sacar de aquí un escalar. Miren, solo aquí, en este caso, de este vector 1, 2, puedo sacarle al 5. Y es porque el 5 es el valor propio asociado a ese vector propio. No hay otro. Sí, al 1, 2. Ahora, ¿puede haber más valores y vectores propios? Sí, puede haber más valores y vectores propios. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, cuando ustedes les digan, tengo un valor y tengo un vector propio, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Tengo una aplicación que va de R1 de X a R1 de X, donde les digo que un valor propio es el valor 2 y el vector propio asociado a este valor 2 es el vector 1 menos X.
¿Qué les estoy diciendo? A ver si entendieron. Señor Amagua, ¿qué le estoy diciendo? Que el valor 2 A ver, se que puede la expresar como... transformación del vector 1 menos x, ¿a qué va a ser igual? el valor 2 por el vector 1 menos x. Eso le estoy diciendo. Sí, muy bien. Esa es la definición de valor y vector propio. Ven, es facilita. Sí, pero a veces se olvida. ¿Tienen alguna pregunta? Y esto siempre pasa cuando vamos del mismo espacio al mismo espacio. A ver, mira, en este caso, si nosotros observamos la definición de valor y vector propio, otra vez solo se puede dar en el mismo espacio. Sí, pero ya vamos a ver que con cambio de base no hay problema eso después. Sí, pero por ahora, valor y vector propio se definen en el mismo espacio. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces eso es un valor y un vector propio. Sí, ahora, la última definición, ya para terminar la clase del día de hoy, es que también hay otra definición que se llama espectro. Y de forma general, espectro propio asociado a un valor propio lambda. Entonces, hay espectros propios, sí, pero ¿cómo se define el espectro propio como tal? El espectro propio como tal se define, sí, se define como un subespacio asociado a la condición del valor propio. ¿Sí? Eso es el espectro propio. ¿Sí? Entonces, miren, de forma general, ¿qué es lo que me está diciendo que es el espectro? El espectro no es nada más que un espacio vectorial, en este caso un subespacio, asociado al valor propio. Entonces, miren, en el ejemplo que estábamos haciendo de esta aplicación lineal de acá arriba, si yo les pediría el espectro, necesito conocer el valor propio. En este caso, como el valor propio descubrí que era 5, porque solo con 5 me da o se cumple esta condición, entonces existe un espectro asociado a este valor 5. ¿Sí? ¿Y a qué es igual? Es igual al conjunto, ¿no es cierto?, formado de todos los vectores del espacio, que en este caso es un R2, es un XY, elementos de R2. Tal que cosa, tal que cumple con la definición del valor propio. Es decir, la transformación del vector XY tiene que ser igual a qué cosa? A 5 por quién? Por el vector XY. Esa es la definición. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, o sea, busca todos los vectores en la transformación que cumplan la Ajá. condición de valor propio y ¿Quién me vector podría propio. decir cuál es el único vector que cumple? ¿Cuál es el único vector que cumple? 1, 2, o sea, pero sería solo único. Eso, muy bien, eso, está muy bien. Entonces, mire, ya vamos a ver que eso hace que el espectro se escriba rapidito, ¿verdad? El espectro se escribe rapidito, pero solo para comprobarme. La transformación de XY, por definición, ¿a qué es igual? A X más 2Y, 4X más 3Y. Y esto es igual a 5XY. Entonces, como esto es una igualdad de R2, existe un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones tal que se debe cumplir esto. Bien. Entonces yo de aquí, como debo cumplir esto, recuerdo que me dijeron al inicio que siempre debo mantener las incógnitas al lado izquierdo. Entonces en realidad el sistema equivalente de este, ¿qué va a ser? Menos 4x más 2y es igual a 0 y 4x menos 2y es igual a 0. Esto hace que mi sistema equivalente, en realidad, como las dos son coincidentes, solo me quedo con uno. Esta es la condición de mi conjunto, de mi espectro. Entonces, el espectro asociado a 5 ha sido el espacio XY, elementos de R2, tal que menos 4X más 2Y es igual a 0. Si yo le arreglo un poquito para verle mejor, esto me va a quedar todos los XY elementos de R2 tal que menos 2X más Y es igual a 0.
Entonces de aquí yo puedo despejar X para encontrar el elemento que genera, perdón, Y, entonces me va a quedar que Y es igual a 2X. Si reemplazo esto me va a quedar 2XY, perdón, 2X, ya puse al revés. Me va a quedar X, 2X, elementos de 2, tal que X es elemento de los reales. Esto me va a quedar X que multiplica 1, 2, elemento de los reales de 2. ¿Quién es este? El vector propio. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el espectro siempre va a ser ¿qué cosa? El espectro de un espacio. El espectro asociado a un escalar siempre va a ser ¿qué cosa? Va a ser un escalar cualquiera, porque este X es un escalar cualquiera. Un escalar cualquiera por el vector propio asociado a ese valor, donde alfa es elemento de los reales. Y ya está, ese es el espectro. Siempre ese va a ser el espectro. Un escalar por el vector propio. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces miren, es facilito calcular el espectro. Entonces si yo les hubiera pedido aquí que calculen el espectro, como ya sé que esta condición se cumple con el vector 1, 2, entonces el espectro asociado a 5 no ha sido nada más que un escalar por el vector 1, 2, elementos de R2, donde el escalar es elemento de los reales. ¿De dónde salió esto? De aquí, de lo que hicimos ahorita, de la condición, de lo que dice el espectro. Entonces el espectro siempre es, o está formado, ¿por quién? Por el vector propio. ¿Sí? Entonces miren, en este ejercicio de acá, me pedía que calcule el espectro. Aquí está el espectro. Pero ya sabemos de dónde sale. Ese es el espectro. O sea, el espectro de alguna forma, ¿qué sería? El espectro no sería nada más, ¿no es cierto?, que la combinación lineal del vector propio, que me da todos los vectores posibles a partir de esto, ¿sí?, asociados a este valor 5. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, pero entonces ahí el valor propio ya no sería único, ¿o sí? Mira, es que ahí viene lo interesante. Pensemos en esta parte. Pensemos en este vector. Pensemos que este alfa tome un valor 3. Sí, ¿qué vector le va a quedar? Le quedaría el vector 3 por 2, ¿cuánto me sería? 6, ¿no es cierto? Ah, perdón, 3 por 1 y 3 por 2 es ya. Tengo este vector. Quiero la transformación del vector 3, 6. Sí, quiero que me diga que es igual. La transformación del vector 3, 6, ¿qué me va a quedar? 3 más 6 por 2, 12. Entonces 12 más 3, ¿qué me queda? 15. Sí. 4x, 4 por 3, 12, ¿no es cierto? 12 más 6 por 3, 18. ¿Cuánto me queda? 30. Sí, esto que es igual. Si usted observa, esto va a ser igual. Si yo saco el 5, me queda en este caso, ¿cuánto? 3 y 6. Sí. Pero si de aquí yo saco ese supuesto 3, 3 por 5 y 1, 2. Mire. Sí. Entonces, a la final sigue siendo la misma relación 5 con el vector 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que es en realidad el espectro? Es todos los vectores múltiplos que yo puedo encontrar a partir de ese vector 5. Ay, perdón, a partir de ese valor propio 5. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, eso sería todo el día de hoy. Sí, por favor, revisarán cualquier pregunta.